Igualmente, Marixa, bienvenida. Gracias. Bueno, estoy aquí yéndome a la otra pantalla, pero ya lo leo. Bueno, les decía que la profesora Maritza Charri es una de nuestras compañeras en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle. Ella es especialista en intervención social con familias, teniendo previamente su pregrado en trabajo social, ambos de la Universidad del Valle. Ella también hizo una maestría en intervención social en nuestra universidad y en el momento adelanta sus estudios de doctorado en sociología y antropología en la Universidad Complutense de Madrid. Ella tiene una vasta experiencia como docente universitaria que da comienzo en el año 2005 como contratista en la Universidad del Valle y luego por convocatoria pública para vinculación de docentes es nombrada en el año 2013. Sus estudios e investigaciones han dado como resultado productividad académica con títulos como digamos, en distintas publicaciones, tanto en capítulos de libros como en artículos publicados en revistas científicas. En cuanto a capítulos de libros, ella tiene La violencia que duerme con los niños, es uno de sus capítulos. Tiene la construcción de significados sobre el cuerpo y la enfermedad crónica con pacientes y familias, y recientemente tiene una publicación sobre la organización social del cuidado en la primera infancia en Cali, las nociones y estrategias, todas son publicaciones de carácter nacional. Como artículos puedo mencionar que tiene una que data de la memoria de la profesora Ana María Ospina Velasco, una compañera también de la Escuela de Trabajo Social, que desde, digamos, tiempo atrás fue una maestra que falleció desafortunadamente y dejó todo un legado. Se le hizo un reconocimiento a toda su obra porque fue de las pioneras en Colombia sobre los estudios de tanatología. Entonces la profesora Maritza Charri recopiló toda esa memoria de la obra de la profesora Ana María Ospina y fue publicada. Otro artículo que data sobre los significados del cuerpo en personas con diabetes y mellitus en la ciudad de Cali. Otra publicación denominada Cuando muere un ser amado, cómo comprender y afrontar el duelo por muerte, también de la profesora Ana María Ospina. Ella recoge pues la obra y publica un resumen. Hay una aproximación al estado del arte de los estudios de familia en Colombia, un acercamiento desde el trabajo social. Esta publicación en el marco, digamos, de sus estudios de investigación, cuando es nombrada, ya lo venía preparando y luego cuando es nombrada termina pues esta investigación. Las dificultades de agentes educativas para el cuidado de sí dentro de un programa de modalidad familiar en Colombia, es otra de sus publicaciones. Las redes de apoyo y bases morales en el cuidado de niños y niñas, y descripción de métodos de investigación y referentes teóricos en estudios colombianos que articulan la investigación con la intervención con familias, el don, la reciprocidad y el cuidado entre mujeres de varias generaciones familiares, como también la reflexividad sobre la intervención profesional en duelo con población afectada por el conflicto armado en Colombia. Recientemente, la profesora también publica los modos entre investigación e intervención con familias en estudios en Colombia. Bueno, yo creo que con estos estudios con estos títulos, perdón, podemos tener una idea de lo que ha sido la producción intelectual de la profesora Maritza Charri, que hoy, pues dentro del proceso que tiene establecida la normatividad en Colombia, da un paso más para ascender a la categoría de profesora asociada. De la profesora Maritza Charri Higuera, reflexividad sobre la intervención profesional en duelo con población afectada por el conflicto armado en Colombia. Profesora Maritza. Gracias. Es todo suyo el auditorio. Voy a compartir pantalla. Ver. Okay. Estaría así. Ustedes me dirán si allí ya empiezan a ver la pantalla. Sí, sí, sí se ve perfectamente, Maritza. Bueno, pues primero que todo, buenos días. Muchas gracias a todas las personas que han permitido y han trabajado para que estemos hoy aquí reunidos. Agradecerles en primera instancia a mis compañeras del grupo de investigación, a la Escuela de Trabajo Social,
en especial a la profesora María Zeni Escobar, quien fue mi compañera en esta investigación que les voy a presentar. Tengo entendido que tengo más o menos unos 20 minutos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. También agradecerles, digamos, a las colegas y profesionales que participaron en la investigación, en especial también a Luis Fernando Cuervo, a Blanca Argenis, a Diana Ortiz. Ya les contaré un poco qué papel tuvieron ellos en la investigación, y por supuesto a nuestros estudiantes que ahora son egresados de trabajo social, Natalia, Valeria, Jennifer y Miguel Ángel. Esta presentación la he organizado en estos 4 puntos: una descripción general de la investigación realizada, presentarles el equipo de investigación, unos resultados generales de la investigación y los productos comprometidos, y algunos aportes a la formación de los trabajadores sociales. En cuanto a la descripción de la investigación, contarles que por supuesto partimos, digamos, de la producción intelectual e investigativa en Colombia con relación a 2 líneas. La primera con relación a la violencia en política en Colombia, que como ustedes saben, pues hay una producción bastante prolífica, en la que se concluye que Colombia es un país de duelos no resueltos, ¿sí? Es un país que generalmente reproducimos la violencia y que nos cuesta mucho, digamos, reparar las víctimas y todas las consecuencias de la guerra. Todo esto pues nos complejiza la comprensión de la violencia y también de la intervención que hacemos los profesionales. Y la segunda línea precisamente fue con relación al reconocimiento de los estudios que hay sobre la intervención profesional en esta problemática. Estos estudios muestran distintas limitaciones de la intervención relacionados, digamos, con problemas de atención, con las dificultades de formación y entrenamiento de los profesionales, con los efectos que tienen los profesionales el recibir tanto dolor y tanto sufrimiento digamos, de las personas con las que trabajan. Y claro, todos estos estudios nos muestran cómo los efectos del conflicto y la guerra en Colombia se han volcado, digamos, en la responsabilidad de los profesionales de las ciencias sociales, en especial de trabajo social y psicología, que generalmente son funcionarios del Estado y que son los que llevan pues todo el peso de estas situaciones sociales, que generalmente encontramos que poco, digamos, se modifican las estructuras sociales y los poderes hegemónicos, y en cambio, digamos, se centra todo, digamos, este peso en la intervención que puedan hacer nuestros compañeros. Contarles que en el grupo de investigación, como bien lo dijo la profesora Amparo, la línea de investigación de duelo y tanatología fue creada por la profesora Ana María Ospina. Ustedes la ven aquí en esta foto, que pues murió hace unos años. Ella creó esta línea de trabajo y a través de la formación en pregrado y en posgrado, desde 1992 se ha venido trabajando, digamos, en esta línea. Sin embargo, en el grupo de investigación queríamos actualizar, digamos, el tema del duelo y digamos, la intervención con relación al tema de la violencia política y la intervención profesional, como les hablaba. Y decidimos entonces abrir un espacio para comprender la intervención que hacen los profesionales en esta problemática. Quisimos entonces continuar, como bien lo ha dicho la profesora Amparo, todo el grupo de investigación viene trabajando procesos de investigación liminal en las cuales queremos o digamos, somos conscientes de la importancia de vincular la intervención y la investigación. Entonces, queríamos de alguna manera continuar en esa línea de alternar y de trabajar al mismo tiempo la investigación y la intervención social. Y entonces decidimos construir este proyecto de investigación que tenía como objetivo general comprender la reflexión sobre la intervención en duelo con los profesionales que trabajan con esta población, específicamente con el desplazamiento forzado como uno de los tipos, digamos, de consecuencia de la violencia política. Y específicamente queríamos trabajar 3 asuntos: develar esas comprensiones sobre el duelo, recuperar los procesos de intervención que ellos y ellas habían trabajado, y provocar en los profesionales procesos autorreferenciales, ¿sí? Que pudiesen dar cuenta un poco de ellos como personas, cómo estaban.
Para lograrlo decidimos entonces usar una metodología cualitativa, constructivista y reflexiva que nos permitiera mezclar los límites entre investigación e intervención, lo que Torres denomina una epistemología liminal. Y por supuesto trabajamos con las profesionales en trabajo social y psicólogas del programa PATSI, que son las principales, digamos, como responsables en esta intervención. La investigación tuvo varios momentos, buscando cierta coherencia epistemológica. Un primer momento hicimos visitas institucionales a los campos de práctica donde enviamos estudiantes de trabajo social, tratando de identificar las instituciones clave donde había este tipo de intervención. Se hicieron exploraciones individuales y grupales de las necesidades de estos profesionales, tanto de hombres como mujeres. Y posteriormente fuimos conformando, digamos, los profesionales que querían trabajar en el proceso. Hicimos en un segundo momento unas reuniones grupales para hacer las modificaciones y los acuerdos al proyecto que se requerían. Y ya a partir del tercer momento empezamos el proceso central del grupo. Duró más o menos 6 meses, ahora les cuento un poco más al respecto, con una característica particular y era, digamos, tratar de mantener una vigilancia reflexiva de todo el proceso. En un cuarto momento, cuando ya se cerró, digamos, la fase central de la investigación, o sea, la intervención en la investigación, hicimos todo el procesamiento de la información, hicimos reuniones con las profesionales para decidir qué se publicaría, qué no, para decidir qué información iba en los foros, cómo íbamos a plantear el artículo. Y finalmente hicimos un proceso de cierre, unas entrevistas de cierre, donde se recibió la valoración de las profesionales sobre el proceso. Hicimos un ritual. Fíjense que justamente siendo coherentes pues con lo que pretendíamos hacer, buscamos tener un concepto de entrevistas desde Martuchelli y Singli, que habla que las entrevistas son técnicas que nos ayudan de alguna manera a activar la memoria, que siempre está en reposo a partir de la interacción con nosotros y hacer ciertos movimientos emocionales y reflexivos, digamos, que surjan de la conversación. Entonces, como hicimos entrevistas inicialmente para recibir las motivaciones, los intereses de los profesionales y por qué querían participar del proceso, asimismo, como les contaba ahorita, cerramos el proceso con esas entrevistas individuales. A nivel grupal, quisimos tener, digamos, una perspectiva constructivista desde el punto de vista de Bourdieu y Guattman, buscando observar, ¿cierto?, esos detalles que iban surgiendo en los encuentros grupales, tratar de revisarlos permanentemente y favorecer la reflexividad a través de diferentes técnicas. O sea, si bien usamos técnicas formales como la entrevista y como los encuentros grupales, quisimos ser un poco más flexibles y generar conversaciones abiertas, usar otro tipo de técnicas como la lectura, la escritura, los dibujos, incluso hicimos títeres y hicimos rituales para favorecer, digamos, el proceso de reflexividad. El equipo de investigación, digamos que fue clave en todo este proceso. Yo me desempeñé como coinvestigadora. La investigadora principal fue la profesora María Zenia Escobar. Aquí están, digamos, los 4 lugares del equipo, digamos, el lugar tan especial que tuvieron, por supuesto, las profesionales participantes, todas mujeres, trabajadoras sociales y psicólogas. Digamos que mencionar que inicialmente la investigación se iba a centrar solamente en trabajadores sociales, pero con ellas mismas y el equipo de profesionales decidimos integrar las psicólogas porque hacen parte justamente de este tipo de intervención. Los estudiantes de trabajo social que ahora ya son egresados nuestros fueron 4. Ellos hicieron las pasantías de investigación 1 y 2 correspondientes con la vicedecanatura académica de la facultad. El equipo reflexivo, conformado por 2 psicólogos, Luis Fernando Cuerpo y Blanca Argenis Trujillo, egresados de la especialización en familia de la facultad, de la Escuela de Trabajo Social.
nuestra egresada Diana Ortiz, también de la escuela y especialista en intervención social. Y por supuesto, pues la participación indirecta de las instituciones públicas donde trabajaban las profesionales, que fueron la Secretaría de Salud Pública Municipal, la CS Oriente, S Sur, y al inicio, digamos, la vinculación de la unidad de víctimas, pero que finalmente ellos no continuaron. Como les decía, digamos que el eje central de la investigación era promover la reflexividad con relación al tema de la intervención. Logramos, ustedes ven en este lado de la pantalla, creo que es el derecho mío, estamos aquí reunidos, ¿cierto? Con un equipo aparte que se denominó equipo reflexivo, que es una metodología que deviene de la terapia familiar, en la cual se busca, digamos, que haya una forma de trabajo permanente y grupal que nos permita conversar de lo que hacemos, o de lo que hacíamos en los encuentros grupales. De alguna manera este espacio nos ayudaba a iluminar esos puntos difíciles, esos puntos ciegos, a veces nos ayudaba a destensionarnos, a poder expresar lo que sentíamos y pensábamos con relación a lo que estaba pasando, digamos, en la fase central de la investigación, que era pues los encuentros grupales, que digamos aquí es un ejemplo de una de las reuniones que hicimos con las profesionales. Casi todas se hicieron en la Escuela de Trabajo Social, en el salón de posgrados, en el salón de audiovisuales, pero también trabajamos en las instituciones donde ellas trabajaban, en los auditorios. En total se hicieron 13 encuentros grupales en 6 meses, 2 al mes más o menos, y se hicieron 33 entrevistas, 2 por profesional, una de inicio y una final. Bien, fíjense que, como les decía, el eje central básicamente era la reflexividad, entendida esta, digamos, como una habilidad que uno va adquiriendo en la medida en que lo hace, para poder reconocer todas las implicaciones que tenía la intervención, ¿sí?, que hacían las profesionales. Implicaciones asociadas con constreñimientos emocionales, con condiciones institucionales, con relaciones de poder, pero también en la posibilidad de pensar y repensar constantemente sobre todos los determinismos históricos y las dominaciones sociales, políticas y económicas que como personas y como profesionales, digamos, tenemos. Esta reflexividad, digamos que estuvo centrada en los 3 objetivos de la investigación: en la comprensión del duelo y las pérdidas, en el alcance de la intervención en duelo que ellas hacían y en la posibilidad de generar ejercicios de autorreferencia, es decir, de una revisión interna de ellas propiciada por las interacciones y por la atención que ellas tenían de los casos en duelo, que pudiera ayudarlas a revisar su propia historia de pérdidas. Los resultados de la investigación en términos de producto inicialmente son estos. Digamos que se hizo un trabajo de grado durante, digamos, se dirigió un trabajo de grado durante la investigación de las 2 estudiantes que participaban como pasantes de investigación, de Natalia Ramírez y de Valeria, como también, digamos, permanecieron ellas como pasantes de investigación y estuvieron los otros 2 estudiantes que les comentaba. De allí surgió el artículo publicado que digamos que es el motivo de esta presentación. Ese artículo lo escribimos con la profesora María Zenide y con Natalia Ramírez, que era una de las pasantes de investigación. También está como producto comprometido pues con la vicerrectoría los foros regionales sobre el tema que se realizaron, y además pudimos digamos, organizar toda la parte central de los encuentros grupales en un formato de curso de extensión que denominamos Dolor y Implicación Subjetiva del Profesional, que trabaja en duelo con personas afectadas por la violencia, y ellas, las profesionales, lograron obtener un certificado firmado por la dirección de la escuela. En términos de objetivos, de cumplimiento de objetivos de la investigación, contarles que todas las profesionales lograron ir desarrollando esa postura reflexiva con relación a los casos atendidos, que les costaba mucho más trabajo. Nosotros en la investigación entendíamos el duelo desde una perspectiva psicoanalítica y constructivista, como un proceso activo, como un proceso cultural. Y, digamos, las profesionales en estos espacios lograron darse cuenta que su formación en duelo, si bien era básica por ser profesionales de las ciencias sociales, era muy insuficiente.
Y esa poca información que tenían les hacía generar muchos temores de hacerles daño a las personas. Dentro de esa comprensión del duelo, digamos que ellas reconocían el duelo como el proceso siguiente a la muerte de una persona desde una dimensión física. Dejaban de lado las otras dimensiones de las pérdidas y por lo tanto los otros tipos de pérdida. Ellas trataban de buscar lineamientos, en los lineamientos del PAPSIBI, digamos, aspectos teóricos, elementos teóricos, pero no encontraban. Y entonces lo que ellas hacían era generar, digamos, unas búsquedas por internet de la bibliografía que ellas consideraban que necesitaban. Consideraban ellas que digamos que la problemática como tal desborda la comprensión, la formación teórica y las capacidades metodológicas, como les decía inicialmente, por el peso de la problemática. Les costaba mucho trabajo, digamos, comprender cómo ayudar a las familias a tramitar el dolor, cómo manejar los silencios, cómo trabajar aquello innombrable y cómo trabajar lo metafórico del dolor. Digamos que dentro de su experiencia las profesionales reconocían, digamos, que la problemática de la violencia política estaba mediada por la respuesta estatal y la respuesta judicial, por supuesto. Sin embargo, en la comprensión de los duelos, digamos, se quedaba en una mirada muy individual, ¿sí? Y no se reconocía, digamos, el duelo desde una postura colectiva. Por lo que la formación, digamos, en este tema del duelo, además de una preparación psicológica y emocional, requiere una formación sociológica, antropológica y política. En trabajo social, en el programa de trabajo social, como les decía ahora la profesora Amparo y lo que les alcanzaba a decir de la profesora Ana María, existe una formación en duelo, tanto en pregrado como en posgrado, pero digamos esa formación es electiva, o sea, los estudiantes pueden optar por tomar o no la formación. En el caso de las profesionales que participaron de la investigación, las trabajadoras sociales, todas eran egresadas nuestras, pero ninguna había hecho, digamos, la formación en duelo. Con relación a... Qué pena, te voy a dar 2 minutos más, bueno. Oh, ¿me quedan 2 minutos solo? Uy, qué rápido. Bueno, entonces, con relación a la recuperación de los procesos de intervención, en términos generales, las profesionales, digamos, consideraban que los lineamientos del PAPSIBI hacían unos constreñimientos a la intervención, digamos que ellas consideraban que no hacían intervención, consideraban que, digamos, todo lo que hacían en los programas del PAPSIBI eran más servicios operativos y jurídicos y la intervención se la dejaban a las psicólogas con una mirada muy clínica y muy familiar y muy poco una mirada sociopolítica de la intervención. Digamos que ellas se sentían muy estandarizadas en los procesos, con poca autonomía, con poca creatividad, consideraban que 8 sesiones para trabajar el dolor de las personas eran insuficientes y por supuesto todo eso afectaba, digamos, los vínculos con la población. Reconocieron, digamos, la importancia de la formación y la importancia del reconocimiento de la historia de pérdidas, pero, digamos, las tensiones que se generaron entre las disciplinas de trabajo social y psicología hicieron que las psicólogas solicitaran retirar sus voces de la investigación y de los documentos públicos, básicamente porque tenían mucho temor de publicar, de los efectos que tuviese la publicación de los resultados en la contratación que ellas pudiesen tener más adelante. Con relación al tercer objetivo, lograron, digamos, construir unos relatos de sí mismas, revisarlos, darse cuenta que en su historia de vida y familiar ellas también habían sido víctimas del conflicto armado, darse cuenta que la historia que ellas tenían con relación a las pérdidas y a los duelos aún no estaba, digamos, trabajada y resuelta, y eso de alguna manera afectaba tanto el grado de vinculación que ellas tenían con la población como las estrategias de intervención o de atención que ellas hacían con la población. Había una sobreidentificación con el dolor, con el silencio, que las amarraba y que no les permitía de alguna manera trabajar. Muchos aprendizajes, dificultades y limitaciones en esta investigación. Fue un año intenso, difícil, emocionalmente duro, enriquecedor.
sobremanera sobre la relación entre investigación e intervención y sobre la reflexividad. Digamos que tuvimos muchas dificultades, sobre todo en el manejo del tiempo y sobre todo en darle lugar en algunos momentos a ciertos polos. Digamos que a veces dominaba el polo de la intervención, a veces dominaba el polo de la investigación. Reconocer que cuando uno abre y tiene ese tipo de investigaciones que mueven, digamos, la reflexividad y los sentimientos, pues afecta a todo el equipo de la investigación y por supuesto tiene unas consecuencias. La importancia de tener el equipo reflexivo externo nos ayudó muchísimo, nos ayudó como a manejar las dificultades. Sin embargo, los intereses y las motivaciones que tenían las profesionales y las instituciones con las que trabajamos, digamos que jugaron un papel importante, tanto en el desarrollo de la investigación como en la representación o en la interpretación de los resultados de la investigación. Digamos que los proyectos de investigación de convocatoria interna implica pues que los recursos financieros sean de las docentes, muchas limitaciones y líneas futuras de trabajo. Yo creo que tuvimos muchas limitaciones, como todo proceso de investigación que uno lo ve luego al final. La perspectiva de género, digamos, es necesaria en este tipo de investigaciones, no solamente en la investigación, sino en la formación en intervención de trabajo social. Y por supuesto al volver a leer digamos, todos los productos de la investigación, pues no se usó un lenguaje incluyente en la terminología. Respecto a los aportes a la formación de los trabajadores sociales, contarles que efectivamente estamos, digamos, en la línea de producción de conocimiento de trabajo social. Con relación a la reflexividad de la intervención, consideramos, como la profesora Mosquera de la Universidad Nacional, que esta línea de trabajo es muy importante y es definitiva para el trabajo social. Preguntarnos por la formación de los trabajadores sociales, sobre qué es lo optativo, qué es la formación básica, cuál es el alcance de la formación en pregrado y en posgrado con relación a esta temática, pero también con la posibilidad de repensar un poco la formación, no solamente en términos teóricos, sino que en el caso de nuestro trabajo social necesitamos que la formación genere un desarrollo de habilidades prácticas, personales, reconocer la importancia de la formación disciplinar genealógica en términos de Foucault, en la cual, digamos, se reconoce cómo se construye nuestra historia disciplinar, cómo las relaciones de poder, los intereses en juego, los diferentes actores nos permiten entender cómo hoy estamos formando a los trabajadores sociales. Respecto a la docencia de la investigación, contarles, digamos, que hemos pensado la importancia de vincular profesionales egresados a los grupos de investigación, lo hemos hecho, pero creo que es algo que tendríamos que seguir trabajando. La importancia de que la docencia esté conectada, ¿cierto?, con la realidad. No podemos, digamos, hacer o generar procesos de formación solamente desde el punto de vista teórico y, digamos, la importancia de conocer, identificar los determinismos que a los docentes universitarios de las universidades nos convocan, nos determinan, valga la redundancia. Y bueno, eso fue todo. Les agradezco mucho. El tiempo se va muy rápido. Muchas gracias, profesora Maritza. Bien, ahora vamos a tener la intervención de los homólogos invitados. Vamos a comenzar con la profesora Sara Janet Fernández Moreno de la Universidad de Antioquia. Ella no pudo asistir porque está respondiendo a eventos académicos, pero nos hizo el favor de hacer la evaluación y la profesora Amparo Micolta nos va a colaborar en la presentación. Así es, profe Oliverio. Deme un momentito, me cambio de pantalla para leer el concepto de la profesión. Bueno, la profesora Sara Janet Fernández Moreno, quien es nuestra otra invitada como evaluadora, homóloga, académica en esta presentación de la profesora Maritza Charry, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia.
Ella, dentro de sus saberes pues, investigativos y demás, está en postdoctorado en el Centro de Estudios Sociales CES de la Universidad de Coimbra en Portugal. La profesora nos ha remitido su concepto y yo paso a dar lectura sobre el artículo Reflexividad sobre la intervención profesional en duelo con población afectada por el conflicto armado en Colombia, publicación que la profesora Maritza Charri pues, nos ha compartido en su presentación. Ella titula su escrito, su evaluación con una primera afirmación que dice preguntas para nutrir el diálogo. Dice la profesora Sara Janet. Luego de la lectura detallada del texto de la profesora, debo en primera medida felicitar a la Escuela de Trabajo Social por abrir espacios académicos para el abordaje y el tratamiento, a mi parecer, urgente de las problemáticas relacionadas con el duelo y con la pérdida de la vida de las personas en el país. En medio del conflicto armado que se padece, agravado actualmente por la pandemia de los últimos 2 años, no solo es acertado, sino indispensable para pensar en la restitución del tejido social, la recuperación de los vínculos familiares, los comunitarios y del mismo territorio. Que existan líneas de investigación, grupos, cátedras, trabajos de grado, trabajos y campos de práctica relacionadas no solamente con el conflicto, sus efectos y su saldo para la salud mental del país, sino con la intervención profesional idónea en este campo, es en parte tranquilizador por la profundidad de las heridas generadas por la confrontación, la intensidad y el efecto aún prolongado por una paz que por ahora se ve lejana. No esperamos que haya respuestas. El texto, de hecho, lo reflexiona, pero avances, sentires, pensares y corazonares al respecto, sí. En cuanto al texto ya publicado, de hecho, veo que la problemática central se sostiene a lo largo del mismo, se desarrolla de manera lógica y progresiva. La contrastación de fuentes es rica y necesaria y los testimonios recabados adecuados para los apartados escogidos. Sin embargo, creo importante hacer las siguientes precisiones que espero la colega tenga en cuenta para el momento de su sustentación. Poner de relieve la pregunta central, los objetivos y el planteo metodológico que inspiró el trabajo. Es necesario hablar de los soportes que muestran el manejo, el ordenamiento y la clasificación de la información, cómo se llevó a cabo el manejo de las fuentes, la selección de los testimonios. Algunos testimonios son de un renglón, otros llegan a ser de 15. ¿Cuál es la razón? Desarrollar en detalle el proceso metodológico articulado a la postura situada e teorizada de la profesora para entender sus perspectivas epistemológicas, ontológica, metodológica y política frente al tema del duelo y su lectura del conflicto armado. La artesanía intelectual del proceso no aparece registrada en el texto, que además se publicó hace 2 años y que debe mostrar hoy otros elementos frente al hacer investigativo en el tema, los formatos a los que se recurre y la manera de abordar la voz de las personas entrevistadas. Precisar y desarrollar cuál es la dificultad para, 2 puntos. 1, nombrar a los sujetos del proceso de investigación en propiedad a lo largo del texto. 2, sostener la inclusión en el lenguaje de las personas implicadas en ella. 3, tener dificultad para asumir que en parte el trabajo social es ejercido mayoritariamente por mujeres y por ende se considera una profesión, una disciplina feminizada y sin embargo se alude una y otra vez a los profesionales, a los trabajadores sociales, a los investigadores, al trabajador social y en otros momentos se alude a todos, todas, estudiantes y alogia a las profesionales, las investigadoras, las y los profesionales. Es necesario problematizar la perspectiva epistemológica, ontológica y política para dicho manejo, porque en adelante tendrá efectos no solo por una heteronormatividad impuesta y un estricto binarismo en el lenguaje, sino porque nombrarlo así, máxime, en el marco del conflicto armado interno, impide una mirada compleja, amplia e inclusiva a la interseccionalidad, a la performatividad del género y al reconocimiento de realidades de las personas que hoy sobreviven a sus efectos y a la pandemia con lo que son y tienen para afrontar el país y seguir en él.
Espero que haya una rica disertación entre colegas luego de la sustentación de la profesora. Lamento no poder asistir, pero la coincidencia con mi propia evaluación de los avances de mi trabajo postdoctoral me lo impiden. Gracias por la invitación a leer el texto. Quedo atenta a cualquier inquietud o duda que haya sobre lo que he expresado aquí y anotado en el archivo que me enviaron. Universitariamente, profesora Sara Janet Fernández Moreno. Muchas gracias, profesor Amparo. Vamos a escuchar ahora la intervención del segundo homólogo, el profesor José Raúl Ruiz, de la Fundación Universitaria Monserrate, quien es PhD en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de CIN de la Universidad de Manizales. Profesor José Raúl. Buenos días. Buenos Doctor días. Amparo, qué rico verla. Un abrazo fuerte aquí desde Bogotá. Bienvenido, mi profe. Me Qué encanta rico. mucho que nos haya podido acompañar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo me voy a permitir leer el texto, no sin antes felicitar este ejercicio de parte del programa de trabajo social de la maestra Marixa. Estos esfuerzos investigativos no son sencillos, son muy complejos y cuando están cruzados por la subjetividad, pues tiene más la piel que uno deja en esto que otro tipo de cosas. El texto por referenciar presenta las siguientes partes, un resumen en español e inglés, así como las palabras claves, una introducción, metodología, hallazgos presentados en 3 momentos, alcance de la intervención del duelo, comprensión de los profesionales sobre el duelo y su formación, e historia de pérdidas del profesional y la relación con la intervención en el duelo. A lo anterior se suman las conclusiones y las referencias bibliográficas. Al tomar el texto frente a la tesis lanzada en torno a reflexionar sobre la intervención, para develar comprensiones del duelo y provocar procesos autorreferenciales con los profesionales que atienden por la zona afectada por el conflicto armado colombiano, desarrollada por las autoras investigadoras, dentro de las cuales se encuentra la profesora Maritza Charry, me encontré como lector con varios aspectos que en este escrito se mezclaran entre la rigurosidad asignada de reseñar el texto, tanto en su forma como en su fondo, junto a las reacciones que como lector tengo. Tuve, y por qué no decir, me contuve en varios de los momentos de la lectura y la escritura, especialmente en este último ejercicio, el de escribir. El texto presentado inicia con un resumen en el cual de forma rigurosa se cumple con el libreto exigido para la publicación, la exposición de la tesis, la explicitación de la metodología, la postura epistémica, las herramientas usadas y cierra compartiendo con los lectores algunos de los encuentros de la investigación. Cabe señalar que el texto es resultado de investigación. En la introducción se ingresa al lector en aspectos que tienen que ver con el legado violento de Colombia, país que habitamos y compartimos, así como participamos de los dolores que sentimos frente a las violencias de diverso orden. No obstante, junto a este relato se cruza la posibilidad de acompañamiento que hacen varias de las disciplinas humanas y sociales, acompañamiento que se debate para las autoras en términos de intervención. En ese orden se presenta a profesionales tales como psicólogas, pero especialmente trabajadoras y trabajadores sociales, quienes desarrollan parte de su labor en la atención a las poblaciones que han experimentado la pérdida del duelo como víctimas del conflicto armado en Colombia. Profesionales y atenciones que están permeadas por la subjetividad, por la experiencia, por la biografía y por la autorreferenciación de quienes deciden asumir dicha profesión y labor, siendo no solo un quehacer demarcado por la valentía, por el riesgo, sino que se ocupa de atender a quien sufre el dolor de la pérdida violenta. En este primer momento se me presentan varios interrogantes, dentro de los cuales refiero la posibilidad de comprender, postulando la hermenéutica como tradición epistemológica. ¿Qué significa intervenir al otro en términos del duelo, del dolor por la pérdida violenta? Para mí siempre fue muy fuerte interpretar al trabajo social en términos de intervenir. Me parece extremadamente fuerte, no me gustaría que me intervinieran. Siempre me ha significado un proceso, una palabra fuerte, la intervención como modo de operar de las y los trabajadores sociales. La metodología se desarrolla desde movimientos epistemológicos, yo lo coloqué entrecomillado,
que no consideran la certeza, las verdades absolutas, ni a la entrada de las múltiples subjetividades y todo lo que con ellos llega. A buena hora las situaciones de guerra, la violencia, el dolor, la desesperación se investiga para la profundidad, para la comprensión. El duelo, tanto a nivel individual como familiar de las comunidades en Colombia, merece un espacio en vínculo con el sentimiento, con la narrativa, con el texto, con la biografía, con el cuerpo de quienes están cruzados por esta experiencia. Y adicionalmente en esta investigación se explicita con ello la potencia en considerar al otro como par, como productor de conocimiento, y con ello el vínculo indisoluble del investigador en el fenómeno social estudiado, el duelo en relación con la intervención profesional. Quienes investigamos este tipo de acontecimientos humanos debemos tener la sensibilidad de ocasionar otros posicionamientos en tanto investigadores con el nosotros, con el fenómeno social y ello en relación con lo otro, el medio, el contexto, el ambiente, el territorio y con los otros, nuestros pares humanos y todos los modos de existencia y de vida posible. En consecuencia, las herramientas usadas para recabar la información de parte de las investigadoras se centraron en la conversación, en el diálogo cercano, profundo, sensible, para la producción de un conocimiento igualmente cargado de emoción del humano y que establece miles de posibilidades fenomenológicas, hermenéuticas, críticas y complejas, como en la vida humana. Aquí se concreta una nueva pregunta: ¿se puede ser par del otro en el duelo, la pérdida, la guerra y el desplazamiento, sin ser sujeto cruzado por ello? Sin querer dar respuesta a mis cuestionamientos, en este momento recuerdo a las epistemologías feministas más radicales, quienes piensan que ser feminista o producir conocimiento en términos de lo femenino es cuestión de ser mujeres, y concretamente cierto tipo de mujeres esencializadas. Los hallazgos se segmentaron en tres momentos. El primero en torno al alcance de la intervención en duelo, siendo confrontante asumir la intervención como una expresión tomada de forma más terapéutica, propia de las ciencias biomédicas, y aclarando lo que implica para los equipos psicosociales del programa PATSIBI, la atención psicosocial, procesos ambos que se presentan como deficitarios, frente a lo que requiere la atención para el duelo, las causas muchas veces poco comprensibles, la postura del Estado frente a la atención a los sujetos que asumen el duelo como víctimas de la guerra. No obstante, las y los profesionales del trabajo social, quienes han asumido esta labor en torno a la atención para el duelo, desarrollan su trabajo estableciendo todos los procesos y procedimientos que se requieren para la atención de los sujetos que son víctimas de la violencia, enfrentándose a múltiples retos en las atenciones requeridas y a las demandas que hacen víctimas y familias que han vivido el fenómeno de las pérdidas del duelo. La comprensión de los profesionales sobre el duelo y la formación como segundo segmento presentan la experiencia de las y los profesionales que asumen PATSIBI como un momento que las y los confronta, debido a que si bien hay algunos espacios de formación académica en carreras humanistas, estos son insuficientes y requieren de la profundidad para brindar elementos a los profesionales de las ciencias humanas y sociales, con énfasis a quienes asumen esa tarea del acompañamiento al duelo, logrando otras conexiones con los sujetos y su expresión de dolor. Finalmente, el segmento 3, historia de pérdidas del profesional y la relación con la intervención en duelo, plantea cómo la experiencia vivida en torno a la pérdida, al duelo de parte del equipo que atiende a los otros en estos eventos, se vuelve un elemento potente como parte de la autorreferenciación y el cual coayuda a los sujetos que, siendo agentes de intervención, acción social, de acompañamiento, compartan su dolor, su sentir, posibilitando un vínculo cercano con los sujetos intervenidos, acompañados. Las conclusiones como parte final del artículo confieren especial importancia a la autorreferenciación como reflexividad y a la importancia de distinguir entre intervención y atención. Con lo presentado y finalizando este manuscrito, debo decir que las inquietudes planteadas se acercan a lograr en mi posición de lector una reflexividad no acabada, aún en proceso, y que se conecta con parte de mis duelos personales, de mis pérdidas, de seres amados, quienes si bien no estuvieron mezclados con los hechos de violencia, me han generado dolores indecibles, indescriptibles. Soy un ser humano cruzado por el dolor, por las ausencias, por el duelo, y como profesional de las ciencias sociales no considero que el duelo contenga etapas o que frente a ello sea el tiempo que cura. Es la posibilidad de reflexividad la que logra transformar los duelos, la muerte y la ausencia en compañeros continuos de cada una y de cada uno en el paso por la vida, y que frente a la muerte y la pérdida se convierte el vivir en un hecho significativo.
Hay unos elementos que percibí que no los dejé escritos, pero que los anoté en mi diario de campo y que tienen que ver con, efectivamente, el binarismo nos encierra, decía Monique Wittin. Tenemos un problema ahí de encierro lingüístico con el los, las, se dificulta mucho, no es sencillo. La doctora Amparo Micolta sabe que yo he trabajado mucho el tema del género y sí extrañaba eso de las y los trabajadores, siendo una, una profesión eminentemente feminizada. Y quienes trabajan ahí son feminizados, fíjense. El término de intervención, a mí les digo, a mí ese término yo siempre lo confronté, yo trabajé mucho tiempo con trabajo social, ya no trabajo con la Fundación Monserrate desde hace como unos 2 años, pero ahí trabajé con trabajo social y me he encontrado en mi vida con muchos trabajadores sociales y trabajadoras sociales. Y les he confrontado lo de la intervención, como lo digo en el texto, a mí no me gusta que me intervengan, me gusta que me acompañen, que caminen conmigo. Y un elemento que me llamó potentemente la atención, yo lo tengo en algunos artículos que he escrito, en un libro que saqué en mi tesis doctoral, lo del par epistémico. Cuando yo lo leí, para mí fue pues de mucho acercamiento, porque siempre he considerado que los otros son pares. De eso me tildan a mí de populista epistemológico, porque ¿quién va a ser par del otro en la producción de conocimiento? Pareciera que los otros y las otras no lo pueden ser, pero en eso nos acercamos. Profesora Maritza, la felicito, es un trabajo bonito, es un trabajo que, como lo digo ahí, me confrontó, me detuvo. Para mí no fue fácil, escribir es difícil y para mí estos temas no son sencillos. No sé si lo logré o no lo logré, ustedes lo dirán, pero esos son mis pequeños y humildes aportes. Doctora Amparo, como siempre, mi afecto y mi respeto. Usted sabe que para mí, usted es una mujer extremadamente significativa en mi vida académica. La admiro mucho y de verdad muchas gracias por haber compartido este espacio conmigo. Muchas gracias, profesor Raúl. Vamos a tener ahora un espacio para preguntas y comentarios de los asistentes, pero antes, si la profesora Maritza quisiera hacer algún comentario sobre lo que han dicho los homólogos, tiene la palabra. Muchas gracias. Creo que no agradecí al inicio de la presentación a los evaluadores, compañeros, digamos, de este mundo académico. Y claro, ahora que he escuchado al profesor Raúl, con la profundidad que hizo la lectura del trabajo y con, digamos, los enganches que quizá podamos sentir mutuamente, me ayudó mucho a identificar que no había hecho quizá esos agradecimientos que creo que son muy importantes en nuestro trabajo y quisiera pues hacerlo ahora. Gracias por su lectura juiciosa. Estaba con mucho susto de presentar en este espacio. Somos, digamos, del mundo académico, pero somos seres humanos y sabemos, digamos, este mundo de qué trata. Entonces, ahora al escuchar al profesor Raúl, al escuchar digamos, el concepto de la profesora Sara, agradecerles el tiempo que ustedes han invertido y la disposición y digamos, la posibilidad de pensar y de producir ideas alrededor de este escrito que, créame, que para mí, para la profesora María Senie, para el equipo de investigación, nos viene muy bien y que recibimos de una manera bastante dispuesta para escucharlos. Porque en realidad la única manera que tenemos de mantener, digamos, este lugar que tenemos universitario es trabajar con el otro. Como dijo el profesor Raúl, es muy difícil, implica mucho desgaste emocional, mucha intensidad, digamos, académica, pero realmente uno trata de hacerlo y creo que digamos, el artículo que se escribió en ese momento no habíamos acabado la investigación, estábamos en la mitad del proceso, pero como teníamos que cumplir con los límites institucionales de tiempo, tomamos la decisión de escribirlo así no hubiéramos terminado y en verdad que personalmente debo de acercarme a la perspectiva de género, que siempre desde el inicio la profesora Amparo
ha sido una de las personas que más me ha apoyado al respecto, pero que yo sigo aquí hasta que no sé cuándo tenga la oportunidad y la disposición personal de entrar en esta lógica. Agradecerles, digamos, y bueno, qué pena, a veces hablo demasiado, me va el tiempo hablando mucho. Gracias, profesor Oliverio, que no lo conocía. Muchas gracias. Bien, si dentro de los participantes invitados hay preguntas o comentarios, por favor, siéntanse en libertad de levantar la mano. Todo es claro y distinto, como decía Descartes. Así parece. Yo quisiera decir algo, no sé si con relación al profesor Raúl, con respecto a la intervención. Sí. Tiene que ver justamente con la historia de nuestra profesión y justamente con la historia feminizada de la intervención. Y quiero decirlo porque en ese momento me encuentro construyendo genealógicamente la historia de trabajo social en Cali y en Madrid. Y efectivamente me he encontrado con la feminización nuestra. Pero aparte de eso me he encontrado con unas diferencias importantes con lo masculino y lo femenino con relación justamente a asumir una postura frente al ayudarle al otro, llámese intervención o llámese acompañamiento o apoyo. Quería decirlo en términos de que fue una de las grandes diferencias para la separación entre el trabajo social y la sociología norteamericana, cuando las trabajadoras sociales mujeres decidimos hacer y no solamente producir conocimiento. Quizá el término del hacer habría que debatirlo, habrá que definir si es intervención, si es atención, si es acompañamiento. Y siempre en los espacios profesionales con los trabajadores sociales nos encontramos que ellos hablan de acompañar y la academia habla de intervenir. O sea, siempre hacemos esa diferenciación categórica, fundamentada teóricamente. Y claro, creo que es un tema que hay que seguir trabajando, abordando, pero quería decirlo en términos de que nuestra identidad profesional, la acción y el acompañamiento con los otros, ¿no? Entonces, sí, creo que es algo para seguir pensando y eso. Muy bien. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Comparto unas cosas. De hecho, en la ciudad de Cali yo he hecho unos trabajos de investigación. Uno de los últimos fue con educación sexual con jóvenes en colegios públicos y algunos privados. Y recuerdo muy bien algo que dijo un joven en términos de la educación sexual y en los temas de orientación escolar y familiar que han sido disparados de manera aterradora hacia los jóvenes. Los jóvenes decían, es que nosotros no necesitamos que nos orienten, que nos intervengan, necesitamos que nos acompañen. Eso a mí se me quedó, hizo parte de algo que se escribió por ahí. Necesitamos que nos acompañen. De pronto los seres humanos necesitamos que nos acompañen mucho. Y es de pronto esto en términos del duelo y de lo que trabajaste, lo que me hace caminar contigo y generar como esa palabra de acompañamiento, como una palabra que puede ser más, como, no sé, más tranquila, más cercana, más humana de pronto. Sí, no entrar en los comparativos de intervención, pero profesora, felicitaciones. Y le agradezco mucho por el escrito. Muchas gracias, profesor. Bueno, muy bien. No teniendo comentarios de los asistentes, entonces agradecemos a los asistentes, por supuesto, y en especial a los homólogos evaluadores por su cordial presentación. Felicitaciones a la profesora Maritza Charri Higuera por cumplir este requisito parcial para su ascenso. Ah, Mauricio Arrechea. ¿Sí? ¿Mauricio? No sé si levantó la mano o... ¿Mauricio? Bueno, yo aprovecho como miembro del comité
para felicitar a la profesora. Me parece muy interesante el tema que abordó y felicitaciones. Muchas gracias. Ay, qué emoción. Aquí Bueno, no sé, Mauricio ¿Me escuchan? no habla. Sí, ¿Me Mauricio. ¿Escuchan? Sí. Sí. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Un saludo especial a la profe Marixa Charri. Y bueno, frente al ejercicio, Marixa, una pregunta, y es, desde la experiencia investigativa, ¿qué lugar tiene la memoria? Sí, la recuperación de la memoria, o qué lugar tuvo la recuperación de la memoria como ejercicio clave de resignificación del duelo, pero también como ejercicio clave de resignificación de nuestra condición sociopolítica colombiana asignada por la violencia. ¿Sí? Y me gustaría que pudieras hablar eso. Y lo segundo, cómo a partir de la recuperación de la memoria, esos sujetos, hombres y mujeres, pueden resignificar o recolocarse, ¿sí? Frente a un contexto que les ha sido adverso, que ha sido amenazante, frente a un contexto que les ha violentado. Gracias. Gracias. Gracias, Mauricio. Un saludo muy grande y especial para ti. Bien, es una pregunta bastante densa. Yo no soy especialista en memoria, digamos, lo he trabajado demasiado a nivel conceptual ni investigativo. Solo sé que, digamos, en la experiencia y en el trabajo que he venido haciendo, pues sí hay una distinción bastante importante entre memoria e historia, ¿cierto? La historia como esa historia oficial, como esa historia que generalmente se estandariza y que se categoriza como lo que se debe contar, lo que se debe decir. Tuvimos dificultades justamente con las mismas profesionales respecto a cómo decir lo que se había vivido en la investigación y el efecto político y social que pudiesen tener ellas, sobre todo las psicólogas, con relación a sus jefes y a las instituciones, si dijeran y si salieran los resultados de la investigación, ellas diciendo asuntos relacionados con. Esto para decirte que efectivamente la memoria, digamos, conceptualmente como una categoría sociopolítica, digamos que es la que nos permite, creo yo, ¿cierto? Ir asumiendo, digamos, denunciando, explorando, sacando, evidenciando todas esas relaciones de poder y tantos, digamos, agravios, violencias y dolores y dominaciones que nos ocurren en general, digamos, en la vida, pero sobre todo la memoria como categoría que surge justamente, ¿cierto?, de la guerra y de los procesos de violencia. En el duelo, efectivamente, nosotros hablaríamos, digamos, de una elaboración del duelo, entre comillas, o una resignificación del sentido, de la pérdida del sentido, digamos, de lo que sucedió en la persona. Y efectivamente lo que uno se va encontrando es que es imposible centrarnos solamente en una dimensión psicológica, individual y familiar del duelo en Colombia. O sea que, como lo planteaba la profesora María Teresa Uribe, desde hace mucho tiempo en Colombia vivimos duelos colectivos y esos duelos colectivos, digamos que se amarran con estos duelos individuales y es un entramado en el que la memoria justamente social, digamos que es un vehículo para denunciar. Pero lo que sucede es que pareciera que nuestro país se queda ahí, se queda en la denuncia, se queda en la expresión, se queda en el decir. Y como les decía, lo que nosotros sentíamos con las profesionales es que en nuestro país, pues las grandes estructuras sociales y el poder hegemónico no se mueve. Entonces, digamos que no es suficiente, creo que con la denuncia, y no es suficiente solamente con movilizar la memoria. Yo creo que tienen que pasar otras cosas, y lo otro que también me parece que es importante es que las disciplinas y las profesiones
pues no somos absolutamente responsables de los cambios políticos en el país. Y creo que tenemos un lugar, pero no podemos tampoco echarnos en los hombros todo, digamos, la transformación de un país y del mundo entero, ¿no? Porque creo que eso también ha pasado y sigue pasando, y por eso es que en muchas ocasiones los profesionales y las profesionales, y lo decimos en términos genéricos, porque en las investigaciones no encontrábamos diferencias. Creo que ese es un tema a trabajar. Hay un peso enorme en las disciplinas. O sea, es muy conveniente que sean las disciplinas y las profesiones que se hagan cargo de los problemas sociales y políticos. Es muy conveniente, pero justamente eso es lo que tenemos que repensar, y les hablaba yo de esa perspectiva genealógica de Foucault, donde tenemos que ir reconfigurando la manera en que construimos historia y construimos la memoria, porque a veces, digamos, asumimos asuntos que se van reproduciendo y que es importante repensar. Entonces, no sé, Mauricio, si te pude responder a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Marixa, muy amable. Y bueno, felicitaciones. Gracias, Mauro. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, un aplauso para la profesora Maritza, por favor. Muchas gracias, profe Eliana, gracias. Ay, Carmen, todos, ay, gracias. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias, Carmen, y gracias a todos. Omaira, gracias por estar aquí conmigo, esa fuerza tan grande que le dan a uno. Estos espacios son muy miedosos. ¿Cómo será cuando presente mi tesis doctoral? Dios mío. Miedosos. Estamos Bueno. haciéndolos cada vez más humanos en la medida de lo posible, al menos este. Sí, José Oliverio, mucho gusto. Muchas gracias por Un permitirme gusto. estar aquí con ustedes. Sí, muy interesante tu trabajo. Muchas gracias. Del grupo, no solo mío, fuimos un equipo. Está muy bien. Gracias. Bueno, entonces cerramos la sesión. Muchísimas gracias a todos, a los evaluadores, a la profesora Maritza. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesor Oliverio. Muchas gracias. Compañeros y compañeras. A Maritza.